Y para recoger un análisis más profundo, nos ponemos en contacto con Daniel Montoya. Daniel, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes y bueno, un gusto verte y escucharte en este martes, bueno, que es previa justamente de un 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, así que bueno, un gusto. El gusto es nuestro y 30 de abril, último día del mes, de un mes que cierra después de una serie de arduas negociaciones con la aprobación de esta ley base. En primer término, Daniel, yo te voy a pedir que nos digas qué conceptos te refiere o qué conceptos te merece la aprobación en general de esta ley. Bueno, mira, vos hablabas de arduas negociaciones, Jorge. Precisamente el gobierno accede a su primer triunfo político después de 142 días de gobierno y donde, digamos, y por eso digo triunfo político, porque ha desandado un camino que había iniciado un llamado a sesiones extraordinarias que no sucedía hace años en Argentina, inútil porque no sacó nada durante el verano, los convocó a trabajar a los legisladores y el gobierno con un enfoque rígido, dogmático, tosudo, no terminó obteniendo nada. Inclusive, cuando uno ve esto que sale hoy, la primera pregunta que se hace es un contrafáctico, es ¿qué hubiese pasado si en ese momento el gobierno no hubiera directamente levantado como levantó en aquel momento en el periodo de asamblea extraordinaria? Si no lo hubiera levantado, quizás hubiese obtenido mucho más cosas de las que terminó obteniendo hoy por vía de negociación política. Así que antes que nada, Jorge, creo que ha sido un gran baño de política para el gobierno aprender de que esta es la única forma, es la única metodología posible de trabajo en un sistema democrático republicano, que es sentarse con los gobernadores, sentarse con los legisladores a consensuar diferentes temas, y me parece que en este aspecto esto puede ser caratulado como una gran victoria del ala política que representa el ministro del Interior, Guillermo Franco, que fue, por supuesto, puerta por puerta y casa por casa, sentarse con los diferentes actores del sistema político. Y bueno, hemos visto, más allá de que ha habido, digamos, la votación por capítulos, han sido por ahí distintos la cantidad de votos que se han obtenido. Inclusive hay un tema muy polémico, por ejemplo, este que tiene que ver con los impuestos al tabaco, donde ha sido prácticamente una votación cabeza a cabeza. Bueno, vemos prácticamente todos los temas han salido con fritas hoy, y bueno, eso tiene mucho que ver, por supuesto, con un cambio de enfoque y de metodología política. Daniel, ¿cuánto ha influido en esto quizás las presiones que el gobierno ejerció en los gobernadores? Bueno, muchísimo, muchísimo, pero cuando hablamos de presiones también, Jorge, tenemos que considerar que, bueno, como en todo juego, las negras también juegan. En esta, digamos, en este toma y daca, seguramente los gobernadores se han llevado un montón de cambios y un montón de novedades que se irán viendo por ahí con los días. El otro día, creo que la semana pasada, hablamos, por ejemplo, había un tema que inquietaba mucho a los gobernadores, que tenía que ver con el hecho de que se reactivaran algunas obras públicas muy sensibles en los diferentes distritos, sobre todo algunas que están en un estado de 70-80% de avance. Y bueno, así que vamos a ir viendo seguramente con el transcurso de los días. Y bueno, si uno ve el adelgazamiento que ha tenido esta ley desde la primera versión, después aquella que terminó en su momento naufragando en la Cámara, y esta que terminó saliendo, que ya de ley ómnibus no tiene nada, es apenas una ley combi. Bueno, en el medio, precisamente esto tiene que ver con todo ese toma y daca, donde han tenido un papel muy importante, no solo los gobernadores, sino algunas cabeceras de la negociación, como podríamos pensar en el diputado Miguel Pichetto, que bueno, desde ese bloque Hacemos Coalición Federal
fue, digamos, intercambiando, transando y negociando muchísimas cosas. Yo creo que en este aspecto no le tenemos que, digamos, tener miedo a esta palabra negociación, porque esa es parte, es como el ejercicio básico de la política, y me parece que lo que terminó saliendo tiene que ver mucho con eso. Ni el gobierno apuntó digamos, a objetivos demasiado ambiciosos, y por el otro lado, los distintos actores del sistema político me parece que fueron acordando cosas. Y por supuesto, tengamos en cuenta una cosa, Jorge, este ha sido apenas un primer round. Vamos a ver en qué medida en el próximo turno, donde está mucho más ajustada la capacidad de fuego del gobierno, no termina en definitiva sucediendo lo que terminó sucediendo en el tramo anterior en diputados. No nos olvidemos, y acá traigo a colación algo que sucedió hace pocos días, que es que la calle ha empezado a recalentarse. La marcha universitaria del otro día ha parido un nuevo tablero político, y vemos cómo esto encadenado, vemos estos paros que se están sucediendo con aceiteros, vienen paros de transporte, tanto aéreo como terrestre en los próximos días. Bueno, vamos a ir viendo si hay esta polea de transmisión, que muchas veces en una de esas no funciona tan simultáneamente entre la calle y la política, no se termina activando y no termina metiendo ruido en la sanción de esta ley ómnibus en el Senado. Y en definitiva, pensemos una cosa también, que cualquier toque, aunque sea en una coma, que sufra esta ley ómnibus en el Senado, eso va a obligar y va a retrotraer el tratamiento de la ley de vuelta a la Cámara de Diputados. Así que me parece que tenemos que estar muy atentos a esto, porque hay que ver en qué medida quizás hoy muchas de las cosas, hablabas recién, Jorge, de la presión de los gobernadores, hay que ver también en qué medida los gobernadores no se reservan alguna carta a través de sus senadores para jugarla en este turno del Senado, donde van a tener mucho mayor capacidad de presión, y donde sabemos que el poder de fuego del peronismo y de este kirchnerismo, que después de este discurso del sábado pasado en este acto en Quilmes de Cristina, sabemos de que el peronismo está en un estado deliberativo, está broquelado, y vemos de que en una de esas en el Senado puede hacer valer mucho más su capacidad de fuego, y asimismo también sabemos que van a ser decisivos 4 senadores en particular que no están encuadrados dentro del bloque, ni el de Unión por la Patria, ni por el otro lado esto que ya prácticamente está funcionando en tándem, que son los senadores de la Libertad Avanza junto con los del PRO y algunos del radicalismo. Así que hay que ver cómo se termina, digamos, este partido. Va a terminar de jugarse a los 90 minutos más el descuento. Así que vamos a tener que estar muy atentos en qué medida una política y una calle que ya se está recalentando no terminan metiendo ruido en la suerte final de esta ley. Por ahora podemos decir, el gobierno ha ganado nítidamente el primer tiempo, pero es apenas el primer tiempo y todavía tiene que jugar el segundo, y quizás el descuento, que sería, digamos, la circunstancia de que este tratamiento termine volviendo a la Cámara de Diputados, lo cual, por supuesto, dejaría fuera del mapa en esa eventualidad el tratamiento, esta foto del 25 de mayo, que ya estaría llegando con los tiempos actuales, serían muy ajustados en caso de que la ley sufra un revés en la Cámara de Senadores. Bien, y por otra parte, creo, Daniel, hay que ver también de qué manera responde el pueblo, ¿no? Porque hablabas de la importancia de las negociaciones en un marco democrático, y no cabe duda que realmente debe ser así. Pero también los diputados y senadores no deben olvidar que de alguna manera son los representantes del pueblo, y quizás a veces estas negociaciones llevan a olvidarse de la función o por quienes fueron votados, y la pregunta es, ¿cómo va a reaccionar el pueblo? Digo esto porque ya en algunos lugares, por ejemplo, hay quienes están empezando
a preparar alguna bienvenida o no tan bienvenida a los diputados cuando regresen a su lugar de origen, especialmente aquellos que a lo mejor han votado de manera afirmativa y que de alguna manera, bueno, no terminan de complacer a determinados sectores, ¿no? Tengamos en cuenta una cosa, Jorge, con esto que estás comentando. En el caso de que el gobierno tenga un trámite allanado en el Senado, una victoria en el terreno de la política hay que ver cómo se termina traduciendo después a nivel de la calle. Seguro. Mencionaste un tema muy importante, pues no nos olvidemos. Hemos tenido 2 millones de personas el otro día en la calle con esta marcha universitaria a lo largo y a lo ancho del país. Después, lo que te decía yo, el gobierno está transitando la etapa, yo te diría, más dura del ajuste e inclusive con una proyección donde hay solo 2 países a nivel mundial que están proyectados que van a caer este año, que son Argentina y Sudán. Y por el otro lado, son las puertas que está abriendo el gobierno con muchos capítulos de esta ley que van a traer mucha polémica a nivel después, y no solo eso, sino conflictos a nivel de la sociedad y la calle. Pensemos, un proceso de disolución de organismos públicos que le habilita esta ley. Después, el tratamiento de una reforma laboral que va a tener mucho impacto en la conflictividad sindical. Van a empezar a activarse y a escalarse muchos de estos conflictos que ya están sucediendo en el plano de transporte. Hay que ver cómo sigue el tema de las universidades, todos estos temas con aceiteros. Así que me parece que ese es un capítulo muy importante que acabas de mencionar. Más allá de que esto llegue a tener el gobierno una victoria política, lo que viene por delante es un sendero y un camino de muchas dificultades para el gobierno. En cualquier caso, tenga o no esta victoria, que sea más temprano o más tarde, pero me parece que iniciamos un camino que seguramente este año va a estar plagado de conflictos y de un montón de dificultades para el gobierno, con un dato nomás que es, me parece bastante impactante en este sentido y que resume todo. Ha tenido una caída de la actividad económica del orden del 10%. Es más amplia, más profunda que con la pandemia, así que sabemos que el gobierno lo que tiene por delante es un desierto muy complicado, Jorge. Sí, Daniel, te tengo que despedir. ¿Coincidencia o no? 142 días de gobierno de Javier Milei, dijiste. Bueno, 142 fueron los diputados que acompañaron afirmativamente la aprobación en general de la ley base. Daniel, te despido. Gracias, muy amable. Feliz Día del Trabajador mañana y nos reencontramos dentro de una semana. Ha sido un placer. Muy feliz día. Que termines bien la semana, Jorge. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Que andes bien.